En Alfred, nuestra misión es incrementar la resiliencia globalmente ante las catástrofes alimentarias globales extremas. Nuestro lema es Feeding Everyone No Matter What, o alimentar a todo el mundo sin importar el qué. Es decir, conseguir que todo el mundo o la mayor parte del planeta tenga acceso a los alimentos, incluso en las catástrofes alimentarias más extremas que se creen posibles. Aquí muestro, por ejemplo, algunas de las catástrofes que nos preocupan, que son aquellas que pueden reducir el 10% o más de la producción alimentaria global. Algunos ejemplos que se muestran en las imágenes incorporan pues una erupción volcánica que reduzca, que haga fallo de los cultivos, el fallo de polinizadores o el fallo de cultivos a partir de patógenos o plagas de insectos o de malas hierbas. Hay muchos escenarios capaces de producir una catástrofe de esta magnitud, que sería... no ha ocurrido nada de esta magnitud en la historia reciente desde hace unos 2 siglos, con la erupción del volcán de Indonesia que provocó el año sin verano en muchos lugares del mundo. Sin embargo, informes del Reino Unido indican que existe un 80% de probabilidad de que se dé un escenario de este tipo a lo largo del siglo XXI. Pasando a catástrofes aún más extremas de las que les muestro anteriormente, existen los que llamamos los escenarios de reducción abrupta de la luz solar. Estos escenarios nos interesan particularmente porque son los más extremos, que tienen capacidad de colapsar incluso la civilización humana si no se responde de manera eficaz. Estos escenarios pueden darse por diferentes mecanismos, pero todos comparten el hecho de que un evento catastrófico ha provocado que gran cantidad de materiales aerosoles se disipen hacia la atmósfera y queden por encima de las nubes de manera que no pueden, que la lluvia no los puede arrastrar y quedan atascados allí, reduciendo a lo largo de muchos años, entre 3 y 15 años, la cantidad de luz solar que llega a la superficie de la Tierra. Y esto provoca, como vamos a ver, baja de temperaturas, de precipitación y de la fotosíntesis, que provoca fallos de cultivos. Vamos a utilizar, a partir de ahora en la presentación, el invierno nuclear, en lugar de, por ejemplo, invierno volcánico, como el modelo a partir del cual se va a mostrar este escenario de reducción abrupta de luz solar. En primer lugar, tenemos este mapa que muestra la superficie de temperatura, la temperatura en la superficie. Por ejemplo, esta línea blanca que se muestra en la parte superior de la imagen significa 0 grados, es decir, por encima de eso el suelo está congelado y no se puede cultivar de manera efectiva. Esto es el verano del segundo año después de un escenario catastrófico de invierno nuclear extremo. En gran parte del hemisferio norte no se podría cultivar prácticamente muy pocos cultivos y se requerirían de otras soluciones alimentarias. Pero el problema no es solo de temperatura. Por otro lado, tenemos una gran bajada de la precipitación que provocaría sequías por todo el mundo y también un aumento de problemas con la humedad relativa. Y por otro lado, la bajada de la luz solar, que es lo que produce esto, hace que no llegue suficiente luz solar para que los cultivos puedan realizar la fotosíntesis y fallen. Poniendo todas estas consecuencias juntas, juntando un modelo climático con un modelo de producción de cultivos, que es en un estudio publicado en la revista Nature, podemos observar diferentes escenarios modelados dependiendo de la severidad de las consecuencias del escenario de invierno nuclear. Desde la más leve hasta la más extrema, que es esta última que se muestra al fondo de este gráfico de abajo a la izquierda. En el eje Y tenemos la caída en los rendimientos de producción alimentaria globales y en el eje X el número de años después del invierno nuclear, de la guerra nuclear, perdón. Como se puede ver, en los escenarios más catastróficos, en los que más material se ha emitido a la atmósfera, podemos llegar a ver que el escenario más severo muestra una reducción de entre el 80 y el 90%
de la producción agrícola mundial, provocando que durante varios años se reduzca a una décima o quinta parte de lo que se produce ahora mismo. De lo que vamos a hablar a partir de ahora es, en caso de que se diera uno de estos escenarios, en caso de que los sistemas de, por ejemplo, prevención de guerra nuclear fallasen, o en caso de que se diera un invierno nuclear muy catastrófico, como el que se muestra aquí en esta imagen a la izquierda, y se diera, de hecho, el escenario en el cual se reducen las temperaturas, la luz solar y la precipitación, en lugar de cruzar nuestros brazos y no hacer nada al respecto, nosotros estamos investigando en Olfed qué tipo de soluciones se pueden aplicar para responder a este escenario y cubrir esta caída de los rendimientos agrícolas con otros tipos de alimentos para evitar la hambruna global. De hecho, los voy a hablar a lo largo de la gran parte del resto de la presentación de estos alimentos resilientes o resilient foods, como la proteína unicelular, las algas marinas, los cultivos tolerantes al frío y otras soluciones. En primer lugar, he categorizado estas soluciones alimentarias en dos tipos, las low-tech y las industriales o high-tech. Las low-tech se muestran, por ejemplo, el cultivo de algas marinas, como esta, que imagen que les muestro en pantalla. Las algas marinas requieren de poco más que postes, cuerdas y barcos para cultivarse a gran escala. En las imágenes que voy a mostrar más adelante se puede ver. Las algas tienen un gran potencial para la respuesta a este tipo de escenarios de reducción de la luz solar, porque principalmente pueden crecer muy rápido e incluso con poca luz solar, cosa que los cultivos tradicionales como el trigo o el maíz no pueden hacer. Y además pueden crecer muy rápido, lo cual permite que se puedan utilizar como respuesta a un tipo de escenario en el cual la producción agrícola cae de manera rápida, como aquellos de los que estoy hablando. De hecho, las algas pueden crecer entre un 3 y 20% de masa por día, lo cual significa que tienen un crecimiento que durante el principio de la curva sería exponencial, lo cual les hace muy adecuadas para este tipo de escenarios. Además, no comparten las vulnerabilidades que tienen los cultivos tradicionales, son resistentes a plagas, no requieren de agua dulce para crecer, puesto que crecen en el mar, y son baratas de producir. El tipo de algas de las que estamos hablando son macroalgas. Son algas marinas que se cultivan a gran escala en granjas como las que les muestro, con materiales simples, que bajan desde la superficie hasta abajo varios metros. Requieren poco más que barcos como estos que les muestro para recolectarse y se pueden cultivar en extensiones gigantescas en el océano. Aquí en este gráfico muestro lo que llamamos la velocidad de despliegue o velocidad de ramp up. En el eje Y del gráfico se muestra el porcentaje de requerimientos humanos satisfechos con esta producción de algas, dependiendo de tres escenarios diferentes de velocidad de crecimiento de las algas. Y en el eje X se muestran en los días después del evento catastrófico, después de que empiece el despliegue de la producción. Se puede ver que incluso con estas velocidades de producción más bien lentas, de entre el 3 y el 9%, se puede entre unos 200 y 500 días producir más del triple de la cantidad de calorías que necesita la población del país para alimentarse, lo cual es una cantidad enorme de alimentos. En el eje Y es el equivalente de los requerimientos alimentarios cumplidos, pero también lo pueden entender como las toneladas por día, es un equivalente de la cantidad total de producción. De nuevo, se puede producir el triple de la cantidad necesaria en poco tiempo, pero no se puede la población alimentar únicamente de algas. Sin embargo, estas algas se pueden utilizar, como ya digo, como alimento animal o para exportación. Otro tipo de solución resiliente low-tech sería el movimiento de cultivos resilientes al frío, resistentes al frío, que ahora se están
cultivando en países más hacia el norte con climas más fríos, o bien en zonas del país en las cuales hay un clima más frío. La idea sería relocalizar esos cultivos que están ahora cultivándose en zonas que tras la catástrofe no podrían cultivar, a zonas que simplemente se han enfriado, pero que en la catástrofe sí podrían seguir cultivando cultivos como estos. Y estamos hablando de, por ejemplo, el aceite de colza o canola oil en inglés, que es una de las pocas fuentes de aceite que creemos que se podría seguir produciendo de manera significativa en estos escenarios. Y cultivos como el trigo o las papas también podrían utilizarse. Esto se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer bien, como ya digo, de manera internacional, haciendo que países que los cultivan ahora envíen las semillas a las zonas en las que se pueden seguir cultivando tras la catástrofe. O bien en países grandes como Estados Unidos o posiblemente Brasil, no lo hemos estudiado aún, se puedan mover de zonas más frías a zonas que ahora son más cálidas, pero que permitirían cultivarlos tras la catástrofe. Para aumentar el rendimiento agrícola, se puede, de hecho, también utilizar el despliegue de invernaderos simples, invernaderos hechos con poco más que materiales como láminas de plástico y postes, para aumentar la cantidad de tiempo que se pueden cultivar las plantas y aumentar el rendimiento. Todo esto de lo que he hablado son soluciones centralizadas, es decir, producir a gran escala en una zona y después desplegarlo. También existe la producción descentralizada, utilizando, por ejemplo, cualquier tipo de biomasa orgánica para producir alimento para humanos a través de, por ejemplo, hongos, o bien alimentar a rumiantes con hierbas, con pastos, con residuos agrícolas de plantas para producir leche, o bien convertir ciertos tipos de hojas y extraer las proteínas que están contenidas en ellas utilizando materiales de baja tecnología. Entramos en la segunda categoría de soluciones resilientes, alimentarias. Estas son las industriales, que consisten en desplegar gran cantidad de factorías de producción para convertir materiales no comestibles en alimentos humanos. Por ejemplo, estos materiales pueden ser estas plantas que nosotros no podemos alimentarnos de ellas, como las hojas o la madera o residuos agrícolas, o también incluso combustibles como el carbón, el gas natural o el petróleo se pueden convertir en alimento humano a través de varios procesos. Incluso el CO2 que está contenido en el aire o que emiten las factorías se puede utilizar como bloque de construcción química para producir alimentos humanos. Y ya se ha hecho. El primer ejemplo que les quiero mostrar de estas soluciones es la proteína unicelular del gas natural. Esto consiste en utilizar bioreactores de fermentación que contienen microorganismos en un caldo de cultivo, los cuales son alimentados con 4 tipos de materiales. Primero, una fuente de carbono, que en el caso de estos microorganismos que muestro en pantalla sería el metano, que contiene carbono. Una fuente de energía, que como saben el metano del gas natural es muy rico en energía. Y también una fuente de nitrógeno como amonio o urea, del que se hacen los fertilizantes. Y una fuente de oxígeno, como el que se puede extraer del aire. Con estos 4 ingredientes, estas bacterias se alimentan y se multiplican y se van extrayendo del bioreactor de fermentación para producir una proteína de alta calidad. Después se separan y se secan en, por ejemplo, un producto como el polvo de proteína que les muestro en pantalla, o bien se puede hacer un postprocesamiento de este producto para convertir en, por ejemplo, un sustitutivo de carne y otros materiales, otros alimentos, perdón. Esta proteína unicelular del gas natural se puede desplegar de manera eficiente y, según nuestras estimaciones, es una de las maneras más viables y bajas en coste para utilizar los recursos industriales en este tipo de escenarios. De hecho, el coste de capital para desplegar suficientes factorías para cubrir las necesidades de proteína de la población global sería más bajo
que el coste que se utilizó globalmente para responder a la pandemia de COVID. De nuevo les muestro el gráfico de Ramp Up, que muestra que en un promedio de unos 3 años, según nuestros modelos, se podrían cubrir las necesidades globales de proteína utilizando solo estas tecnologías. El coste sería de entre 2 y 6 dólares por kilogramo seco, lo cual significa que la gran mayoría de la población global puede permitirse pagar estos costes. Y así, serían de unos costes más bajos posiblemente incluso que algunos alimentos basados en cultivos en estos escenarios, en los cuales subiría mucho el precio del alimento. Pero la proteína unicelular, como ya digo, no se puede, o sea, se puede producir a partir de gas natural, pero también de muchos otros materias primas, como el CO2. Se puede extraer CO2 del aire y electrolizar el agua para obtener hidrógeno, y al combinarlo, utilizarlo como fuente de energía y fuente de carbono para estos microorganismos y producir esta proteína unicelular. También se pueden gasificar materiales como carbón o madera para producir estos CO2 y este hidrógeno del que se puede alimentar los microorganismos que producen la proteína unicelular. Perdón. O incluso también se puede utilizar la madera como alimento de estos microorganismos, tras procesar en azúcares y producir esta proteína celular, que se puede utilizar como un alimento humano o bien como pienso animal en estas catástrofes, ya que la cantidad de pienso animal se reduciría muchísimo por el fallo de los cultivos, o bien para exportación. Por otro lado, estas tecnologías industriales también nos permiten producir azúcar a partir de materiales de los que nos podemos alimentar, como la madera o las hojas. A través de una serie de cambios de procesamiento químico y físico, se puede producir azúcares como los mostrados en pantalla, estos de color rosa, a partir de estos materiales no comestibles. Y de esto se puede hacer desplegando nuevas factorías, construyéndolas, o bien convirtiendo factorías que ya existen, como las fábricas de papel o las biorefinerías, como las refinerías de biocombustibles basados en cañas de azúcares, para, añadiendo una cierta cantidad de unidades de procesamiento, convertirlas de lo que se produce ahora, como el papel, en algo que pueda alimentar a la población a lo largo de una catástrofe. Hay muchos más alimentos resilientes industriales de los que me gustaría poder hablarles, porque es mi tema de investigación específicamente dentro de OLFED, pero simplemente los voy a pasar rápidamente. Como ya digo, también se puede producir proteína unicelular a través de materia lignocelulósica como madera o hojas. También se puede producir alimentos de manera completamente no biológica, sin utilizar ningún organismo biológico. Por ejemplo, a partir de procesos de conversión química y electroquímica a través de CO2 para producir azúcares, o para convertir subproductos del petróleo en grasas alimentarias para sustituir aceites o mantequillas. Y por último, también tenemos organismos ricos en grasas que se pueden utilizar para convertir estas materias primas en grasas. Ahora les voy a mostrar nuestro ejercicio de modelado en el cual hemos unificado todos estos alimentos resilientes y mostramos qué es lo que ocurre cuando se juntan todos y se despliegan de manera eficaz para responder a una catástrofe. En primer lugar, para poder modelar la situación, necesitamos entender cómo es la situación en el mundo hoy en día. La disponibilidad de alimentos en el planeta hoy en día es de un promedio de 5.600 kilocalorías por persona, comparado con el 2.100 de calorías por persona necesarios para alimentar a la población. Es decir, hoy en día tenemos más del doble de la cantidad de alimentos que se requieren para alimentar a la población aproximadamente. La mitad de la producción alimentaria que tenemos se está dedicando a la producción de biocombustibles y a la producción de pienso animal, en lugar de utilizarse como consumo directo. Sin embargo,
En los escenarios más catastróficos de reducción de luz solar que les muestro, se podría perder entre el 80 y el 90% de la producción mundial de alimentos, con lo cual la disponibilidad se reduce de 5.600 a 1.200 kilocalorías por persona, siendo mucho menor de lo que necesita una persona para alimentarse diariamente. Por lo tanto, en este escenario, si no se hiciera nada para responder a la catástrofe, tendríamos que, incluso aunque se manteniera el comercio internacional como lo tenemos hoy en día, se podría cubrir como mucho el 30% de las necesidades alimentarias de la población global. Con lo cual, eso indica que moriría de hambruna el 70% o más de la población. Sin embargo, en este otro gráfico que muestro nuevo ahora abajo, se muestra qué es lo que ocurre si se diera una respuesta efectiva que incluyera un despliegue de los alimentos resilientes que les he ido mostrando anteriormente, junto con la utilización del racionamiento de los alimentos para salvar la mayor cantidad de vidas posibles y la reducción de la agricultura animal, ya que los animales consumen muchas calorías para producir una caloría de alimento. Si contáramos todas estas intervenciones de los sistemas alimentarios, tendríamos que el equivalente de requerimientos cumplidos aumentaría de un 30% a un 150% aproximadamente. Con lo cual, técnicamente no tendría por qué haber hambruna en el mundo, asumiendo una distribución adecuada de los alimentos, que es difícil. Esto es lo que ocurriría en el caso de que siguiéramos teniendo comercio internacional tras ocurrir una enorme catástrofe global, como las que les iba hablando anteriormente. El escenario sin comercio mundial es bastante peor. De hecho, si no hubiera intercambio internacional, no se podría en algunos países conseguir suficiente alimento. Sin embargo, el mensaje clave aquí es que desplegar estas soluciones y adaptaciones del sistema alimentario nos permite mejorar la situación desde un 20% de los requerimientos globales, es decir, un 80% de hambruna, hasta subir a un requerimiento cumplido del 80%, es decir, casi la totalidad de la población humana tendría suficiente alimento, incluso aunque no hubiera comercio internacional. Ya casi termino la presentación, les gustaría también darles una idea del trabajo a futuro que nosotros estamos realizando en Olfed, después de haber realizado estas investigaciones iniciales. En primer lugar, tenemos muchas líneas de investigación que no solo se centran en los escenarios de reducción abrupta de la luz solar, sino también en escenarios como un colapso de las infraestructuras críticas, como la pérdida de sistemas de producción de electricidad, de industria, agua y transporte, que están todas interconectadas y podrían ser afectadas por ejemplo, ataques cibernéticos coordinados o ataques de pulso electromagnético nuclear. También vamos a hacer mucha más investigación en análisis económico, sobre todo en temas de competición, comercio y acaparamiento de alimentos. Análisis también a nivel político y de ciencias sociales. Por ejemplo, intentar modelar cooperación entre países en los escenarios catastróficos de los que hablamos e identificar políticas que nos permiten crear resiliencia a estos escenarios en el mundo hoy en día, sin perder la asequibilidad, sabor y nutrición que nos permiten tener hoy en día los sistemas alimentarios. Asimismo, vamos a trabajar estamos trabajando ya en planes de respuesta. Por ejemplo, ya tenemos 2 países diferentes en los cuales estamos trabajando para prevenir que tengan una respuesta no adecuada a este tipo de escenarios catastróficos. Hemos creado un plan para el gobierno de Estados Unidos y también estamos trabajando en un plan de respuesta para el gobierno de Australia en estos escenarios catastróficos, por ejemplo, el invierno nuclear. Y también estamos colaborando con otros grupos de investigación que están haciendo trabajos similares, por ejemplo, en Nueva Zelanda. También nos gustaría, estamos buscando financiación para realizar desarrollo tecnológico de algunas soluciones alimentarias resilientes que hemos identificado como de alto potencial. Por ejemplo, el desarrollo de sistemas de open source o de hardware abierto, que se llama, para poder producir un diseño que se pueda desplegar a gran escala de manera descentralizada. O incluso, de manera más ambiciosa, estamos buscando financiación
para reconvertir y construir fábricas químicas utilizando las soluciones alimentarias resilientes, para demostrar la tecnología antes de una catástrofe. Si están interesados en contribuir a nuestro trabajo, nosotros estamos buscando siempre voluntarios y colaboradores científicos. Sobre todo, nos interesa personas que tengan experiencia en planes de respuesta gubernamentales o aquellos que tengan experiencia en análisis espacial utilizando Python y Linux, como por ejemplo la modelización de cultivos para modelar la relocalización. También aquellos con experiencia en economía agrícola o en adquisición y construcción de plantas piloto de producción industrial. Si están interesados en colaborar, pueden ir a olfed.info/contact y allá pueden hablar con nosotros o bien enviar un email a info@olfed.info. Muchas gracias.